Bueno, tengan ustedes muy buenos días o muy buenas tardes, depende de cuando estén viendo este video. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio, en este caso es de corriente alterna, y vamos a aplicar la metodología de nodos. Vamos a empezar con este capítulo de métodos de solución de circuitos, por nodos o por mallas. Estos circuitos pues son muy parecidos a los que ustedes vieron el semestre pasado o que miramos en el repaso de ese que hicimos al principio del semestre. En este caso vamos a tener entonces una fuente de 40 con ángulo de 0 en unidades de voltio, otra fuente de 50 con ángulo de 0 también en unidades de voltio. Vamos a tener una resistencia de 20 ohmios. Vamos a tener una inductancia, en este caso una reactancia inductiva ya como tal calculada, de 40 ohmios, J 40 ohmios. Y por acá vamos a tener un condensador, también ya calculado en su forma de reactancia, de menos J 30 ohmios. Como lo vimos en el repaso, este circuito como tal va a tener 1, 2, 3, 4 nodos. Igual que en el repaso, se debe tener claro que aquí va la masa o la referencia del sistema, dado que tenemos que referenciar la mayor cantidad de fuentes. En este caso, vamos a referenciar las dos fuentes que tenemos. Por eso entonces podemos decir que si hay 0 voltios a la entrada, aquí hay 40 con ángulo de 0. Igualmente al lado de acá, si aquí hay 0 voltios a la entrada, aquí hay 50 con ángulo de 0. Pero miremoslo desde otra perspectiva, miremos el ejercicio desde otro lado. Como se nos dije en el repaso, es imperativo que tomemos un sentido positivo de las corrientes, ya sea entrando o saliendo. A mí, a título personal, me gusta más plantearlas todas entrando, pues el sistema se equilibra solo y me va a dar una respuesta adecuada. Entonces vamos a tener tres corrientes, la azulita, la amarilla y la naranja que tenemos acá. Como incógnita, entonces solo vamos a tener este. Como pueden ver, tenemos números reales y números imaginarios. Por ende, es muy engorroso trabajar con todas estas cifras en un sistema de ecuaciones. Por eso, les propongo que trabajemos de esta manera. Que a todos le pongamos nombres. Entonces, por ejemplo, esta resistencia de acá va a ser Z1. Esta reactancia capacitiva que tenemos acá va a ser Z2. Esta fuente de acá le voy a colocar B sub a esta fuente B sub B, y esta reactancia inductiva le voy a colocar Z3. Vamos a trabajar solo con letras. Al final del ejercicio vamos a reemplazarlas y vamos a calcular los valores que necesitamos para el ejercicio. Entonces miremos un poco más abajo. Como vimos en el repaso, exactamente lo que vimos en el repaso. Entonces vean que esta corriente ingresa al nodo. Entonces voltaje a la entrada menos voltaje a la salida sobre la impedancia que los une. Entonces tendríamos, miren, B sub A, 40 con ángulo de 0, menos B, que es el voltaje, el cual es nuestra incógnita, dividido la Z que los une, en este caso Z1. Vamos para la amarillita, el mismo proceso. Voltaje en la entrada es 50 con ángulo de 0, pero lo llamamos B sub B, míralo acá, B sub B. Menos voltaje a la salida, que es el P, el cual es nuestra incógnita, mírenlo acá. Dividido la impedancia que los une, en este caso, Z2, míralo ahí. Más, y tenemos la corriente que es esta, la naranjadita. 0 a la entrada, menos V a la salida, dividido Z3. Miren que es muy similar a lo que hicimos en el repaso, por eso hay que tener claros los conceptos de circuitos de corriente alterna para poder nosotros incursionar en circuitos de corriente alterna. Como esto es aplicando las leyes de Kirchhoff, pues ya estas leyes aquí también se cumplen, toda esta sumatoria debe dar 0. Bueno, continuemos. Es muy engorroso o es un poco atractivo para ustedes trabajar con fraccionarios en ese tipo de problemas. Y eso que era con números reales. Ahora imaginemos que tenemos que sacar un común denominador de aquí, pero con números imaginarios. Es un poco molesto. Entonces por eso vamos a trabajar con la admitancia. Para eso me vengo por aquí un poquito más abajo, que tengo algo preparado por acá. La admitancia se define como la y, que es 1 sobre z.
¿Listo? Entonces tenemos Z1, Z2 y Z3. Eso los tenemos arriba, que ahora los nombres que le adjudicamos a cada uno de ellos. Entonces decimos que Y es igual a 1 con ángulo de 0 dividido la Z que le corresponde. Entonces aquí tengo las Z yo calculadas. Por ejemplo, Y1 es 1 con ángulo de 0 dividido 20 con ángulo de 0 porque esa es su Z1. 1 dividido entre 20 da 0,05 con ángulo de 0. ¿Ya? Porque tendríamos aquí 0 menos 0, 0. Y2 sería 1 con ángulo de 0 dividido 30 con ángulo de menos 90. Mírenlo acá. Se los pongo aquí porque ustedes pueden pasar a polar cada uno de esos elementos y van a ver qué es lo que tenemos aquí. 1 dividido entre 30 da 0,0333. Les recomiendo que utilicen 3 cifras significativas, si las hay. Por ejemplo, aquí que apenas hay una cifra significativa. Por ende, no hay más para poner, pero este sí tiene más. Entonces dice 0 menos 90. Recordemos que aquí en la mitad hay un signo menos en la división cuando vamos a hacer la resta entre los ángulos. Entonces 0 menos 90 da 90 positivo. Aplicamos lo mismo para Y3. Entonces tenemos que esto es 1 con ángulo de 0 dividido 40 con ángulo de 90. Veanlo acá. 1 dividido 40, 0,025. Aquí no hay forma de colocarle más cifras significativas, pongo lo que es. Pero si tengo forma, le coloco más cifras significativas. 0 menos 90 menos 90. Entonces vea que ya calculamos las admitancias, pero recuerde que la admitancia es 1 sobre z. ¿A qué va eso? Que yo aquí puedo organizar un poquito. Si yo quiero, puedo sacar este z un poquito hacia acá, colocándolo como 1 sobre z. Eso es y1. Lo mismo puedo hacer con este. Lo puedo sacar un poquito hacia acá y decir que esto es 1 sobre z2. Eso es y2. Lo mismo puedo aplicar con este. Saco un poquito hacia acá y decir que es 1 sobre z3. Y eso es y3. ¿Listo? Entonces tengo y1 por b sub a, véalo aquí. Y1 por b, véalo acá. Y2 por b sub b, véalo acá. Y y2 menos y2 por b sub b. No coloco el 0. Ya sabemos que y3 por 0 da 0. Entonces más por menos, menos y3 por b. Vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos en el repaso. Lo que yo conozco lo dejo al lado que quede positivo. Por ejemplo, este y1 por b sub a lo conozco. Y este y2 por b sub b también lo conozco. ¿Qué es lo que yo no conozco? Las v. Las v son las incógnitas que nosotros adjudicamos al sistema, al circuito. Y están negativas, las tres están negativas. Si me las llevo para acá, para el lado, para este lado al igual, me quedarían positivas. Entonces miremos cómo queda. Miren, tenemos entonces y sub 1 por b sub a más y sub 2 por b sub b. Y esto es igual a y1b más y2b más y3b. Cada una de las que teníamos acá arriba, recuerden que dijimos que están negativas, nos las llevamos, quedan positivas. Vamos por acá. Puedo sacar factor común b, vea. Entonces puedo decir que esto es y1 más y2 más y3 por v. Todo este paréntesis que tenemos aquí está multiplicando el b. Yo lo puedo pasar para acá, pero lo tengo que pasar a hacer la operación contraria. En este caso, a dividir. Y nos quedaría de esta forma. Y1 b sub a más y2 b sub b dividido la suma de las tres admitancias. Acuérdense que estamos trabajando con admitancias. Todavía es muy maluco reemplazar, a pesar de que estos valores los tenemos y los conocemos, si reemplazamos todo esto aquí se va a volver muy, pero muy grande. Entonces por eso lo vamos a partir en dos. El 1 que va a ser todo el de arriba y el 2 que va a ser el de abajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? De esta forma. Bueno, aquí está lo que habíamos dicho de las admitancias ahorita, que aquí las calculamos. Entonces, ¿cuánto las necesitan? Es bueno que ustedes mismos realicen estos cálculos y verifiquen, es más, entiendan de dónde salen y por qué salen. En los exámenes es muy común que tengan como magnesia o yo no sé si es que son laxos mentales que tienen. Entonces, para el 1, entonces teníamos esto que es y1 por b sub a más y2 por b sub b. Entonces, y1
La tenemos aquí, vean. 0.05 con ángulo de 0, véalo acá. Y el B sub A es 40 con ángulo de 0. Más Y2, véalo aquí completico, por el B sub B, que es 50 con ángulo de 0. Entonces tenemos aquí 0.05 por 40 da 2. Y 0 más 0, que son los ángulos, pues da 0. 0.0333 por 50 da 1.665. Y 90 más 0 da 90. Rectangular de 2 con ángulo de 0, 2 no más porque la parte imaginaria es 0. Más rectangular de este señor, es solo colocarle la J adelante porque tiene un ángulo de 90. Polar de esos dos, porque van a estar en una división, entonces es 2,6235 con un ángulo de 39,777. Ese es el 1, es el valor del 1, de este que tenemos aquí arriba. ¿Verdad que se va volviendo grandecito? Se va como soplando. El 2 es la suma de todas las impedancias, de todas las admitancias. Entonces, en rectangular, recuerden que no se pueden sumar polares, ¿ya? Esto hay que calcularlo en rectangular. Entonces dice 0.05 más J 0.0333 menos J 0.025. Hacemos las operaciones indicadas entre real y real, imaginario y imaginario. Real solo hay uno, lo dejamos quietecito así como está. Imaginario, hacemos la respectiva resta entre estos dos elementos. Nos queda que es J 0.0083. Y este es el respectivo polar o su respectiva representación en números polares. 0.0506842 con un ángulo de 9,4251. Ese sería el valor del 2. Bien, dividimos 1 dividido entre 2. Entonces dice que es 2,60235, ángulo de 39,777, dividido 0,05068 con 42, ángulo de 9,4251, y nos da este valorcito que tenemos aquí abajo, 51,300. 444 con el angulito que le corresponde aquí. ¿Listo? Ese sería el valor de nuestra incógnita, de nuestro voltaje que tenemos ahí. Las corrientes. Vamos a tener entonces tres corrientes, dado como lo planteamos. La azul, la amarilla y la roja. Entonces, con cada uno de los colores que hay aquí fue que calculé, en el cuadrito de A calculé el valor de la corriente que le corresponde. Entonces tenemos la azulita. Tenemos entonces que la I1 va a ser igual al voltaje de entrada que tenemos arriba, que son 40 con ángulo de 0, menos el voltaje que acabamos de calcular. La voy a tomar en esa dirección. Recuerden que estamos en corriente alterna. En corriente alterna se supone que no hay una polaridad definida, dado que como fluctúa en función del tiempo, en un semiciclo va a estar hacia un lado, en el otro semiciclo va a estar hacia el otro. Entonces en este caso la voy a tomar hacia ese. Entonces hacemos la resta. Recuerden que esta resta no se puede hacer en forma polar, se debe hacer en su forma rectangular. Entonces hay que pasar este 40 a su forma rectangular. Luego hay que pasar este señor a su forma rectangular, pero sin este menos. Este menos queda en la parte de afuera. Luego, en paréntesis, pasamos este señor al rectangular y hacemos ley de los signos con cada uno de ellos, tanto con el imaginario como con el real. Cuando hagan esto bien, queda este resultado. ¿Listo? Recuerden que vamos a dividir por la impedancia que los une. La impedancia que los une arriba es la de 20 con ángulo de 0. ¿Listo? Al final, ese es el resultado que le debe dar de la corriente 1. 1.31499 con este ángulo. La corriente 2, que es la amarillita, entonces el voltaje de entrada va a ser 50, menos 51 y piola, que fue lo que calculamos ahorita. Pero esta va a estar dividida por 30 con ángulo de menos 90. Igual la resta.
Recuerden que hay que pasar cada uno de ellos a rectangular y recuerden cómo se pasa este. Dejamos el menos afuera, no lo vamos a meter a la calculadora. Pasamos a rectangular, ponemos entre paréntesis y aplicamos ley de los signos. Resultado da este señor del lado de acá. Da .8854 con un ángulo de 12,3761. Por último, tenemos entonces la corriente 3, la rojita. Entonces sería, yo la invertí, ya soy caprichosito, entonces la invertí. Recuerden que la hemos tomado entrando al nodo, yo aquí la puse saliendo, que le invertí los valores. Arriba está 0 menos el voltaje, aquí está el voltaje menos 0. Y la vamos a dividir por 40 con ángulo de 90, que es la impedancia que está ahí conectada. Entonces hacemos la división y da este valor de corriente. Según la ley de Kirchhoff, ya, la ley de Kirchhoff, si volteamos esta corriente como yo lo hice, esta corriente de aquí, si la volteamos así como yo lo hice, ¿ya? Estas dos, la azul y la amarilla, me tienen que dar la rojita, según lo que dice la segunda ley del señor Kirchhoff. Entonces miremos a ver si es verdad. Si ustedes verifican esto y me suman estos dos valores, recuerden que la suma de estos valores es en su forma rectangular. Les va a dar este resultado de acá. Es decir, muy aproximadito. Varían unos numeritos aquí y otros por acá. Pero en realidad, en síntesis, es la misma respuesta. Entonces vean que por nodos, acabamos de hacer el cálculo completo de un ejercicio en corriente alterna, utilizando el método de nodos y utilizando las admitancias. ¿Listo? Haciendo uso de todo lo que hemos aprendido, haciendo la aplicación de las nociones básicas de circuitos. Bueno, que estén bien y que este video les sirva.